la clase del día de hoy, una clase que va a ser titulada como taxonomía para el 11G, nuestra segunda eje temático que vamos a desarrollar en este día. Hay varias cosas que tenemos que hacer. La primera es cerrar el tema anterior con un video que no pudimos ver, dar una explicación con respecto al módulo y por qué había que trabajarlo en pareja, y los que quisieron individual pues lo harán así, y entrar a hablar de taxonomía, que es el tema 2, el tema central número 2 para nosotros. Entonces, permítanme encontrar el grupo para ya irnos conectando y saber que estamos vinculados todos a través de Google Meet. Entonces, Janet, que estuvo siempre por ahí, ahora se metió tarde. ¿Qué pasó? Y estaba ahí al día, supuestamente. Bien, vamos a entrar nuevamente para ver. Cerramos aquí, calificamos. Laura Arcia, tenemos actualmente son buena cantidad de muchachos ya. Bueno, vamos a entrar entonces a ver qué es lo que está pasando con ustedes, y yo confirmo pues efectivamente que empezamos. Cuando hacemos comenzamos a compartir pantalla, ya yo sé que estamos compartiendo pantalla porque lo voy a poder ver. Voy a quitar este audio para que tengamos oportunidad. Bien, entonces vamos a dar inicio con este video. Póngale muchísima atención porque es como la esencia filosófica, la esencia, vamos a decir, ética del tema de biodiversidad. Vamos a compartir a partir de este elemento que está acá. Ay, ¿dónde se fue? Un minuto para conseguir este video. Espérame que cargue. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está interligado, como se fôssemos Tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia
por trabalho, saúde, educação. A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda a corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência e da política, da fé, da economia em comunhão, o cuidado pelo erro e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Muy bien, como pudimos observar en el video, se nos explicaba claramente lo que significa la biodiversidad desde todo un concepto cosmológico, teológico y ecológico. Como la biodiversidad, que fue el tema tratado anteriormente y es el eje central de nuestro quinto módulo, nos refleja básicamente el interés que hay que tener por conocerla, por cuidarla y por sostenerla. Y si ustedes se dieron cuenta que la clave principal que se nos aconsejaba en el video, que es tomado de un documento que generó el Papa Francisco hace como 2 años más o menos, titulado Laudato Si, en donde llamaba a que el ser humano tuviera mucho interés por el medio ambiente y su cuidado, a la cual nosotros llamamos, como llaman también los hermanos indígenas, la casa común, en donde hay que tener en cuenta el cuidado de esta casa común. Y si se dieron cuenta, el video nos habla de toda esa diversidad. El tema anterior nosotros estuvimos enfocándonos que Panamá tiene una gran riqueza en flora y fauna, que lo pone en un nivel sumamente alto en cuanto a categorización y manejo de estos recursos, porque
nosotros tenemos muy buena cantidad de recursos en comparación a otros países. Los doblamos, estamos 5 veces a veces arriba en la cantidad de flora y fauna, ¿verdad? Por el otro lado, también el video nos hablaba mucho de lo que hay que establecer un diálogo con las culturas, un diálogo con la educación, un diálogo con las familias, porque en la medida que la familia entre en esta sintonía, puede educar a sus hijos y a todo para que ellos sean los celosos guardianes de la naturaleza y cuiden precisamente el medio ambiente, que es lo que se quiere con estos temas que estamos desarrollando. La idea de hacer un módulo 5 y, ¿cómo se llama? Responder el módulo 5 no era con que ustedes contesten una cosa y la manden por mandar, sino que también creen conciencia del tema que se quería abordar, que era el tema de la biodiversidad. Y por eso la clave del tema era todo está interconectado, todo está interligado, dicen los portugueses, todo está conectado. Cuando nosotros afectamos una planta, un árbol, matamos a un animal, eso alteró el ciclo que de alguna forma, porque cada uno de estos organismos tiene que estar cumpliendo una misión en la naturaleza. Y nosotros tratamos eso de verdaderamente que nosotros estamos alterando la misión que tenía ese organismo y que a la vez puede ser importante para que el resto de los organismos que están ligados al cumplimiento de esa misión se puedan beneficiar. Entonces ya tenemos un prejuicio en cadena con todo lo que estamos haciendo. Y al final sí se da cuenta que el video va hablando de los intereses económicos que hay, de las grandes potencias, de los grandes consorcios, que no le interesa el tema de ecología, sino que sencillamente explotar hasta el máximo los recursos y cuando ya no den más, sencillamente retirarse y dejar eso totalmente casi en estéril, muerto. Por eso es que el módulo 5 iba un poco en esa línea. Yo quisiera, vamos a ver si podemos tener la oportunidad de mirar ese módulo 5. Yo lo tengo por ahí, pero, perdón, voy a sacarlo de acá, de donde está en la nube tenemos nosotros este módulo 5. Vamos a regresar al Drive para poder entonces obtenerlo. Ahí es que lo presenté hace un momento, no se nos está presentando totalmente, pero el inicio del módulo 5 nos va a dar una pista. Bueno, si yo lo trabajo en pareja, yo sencillamente tengo que colocar el nombre de los dos estudiantes aquí. Uno de los dos es el que va a ser el consolidado. Va a reunir la información que el otro compañero. Ustedes se van a dividir el módulo 5 en dos personas. Pero ya la lista estuvo hecha y yo cuento con los que pudieron hacer su grupo o su pareja. Eh, Creo que fue José Botasio el que me ayudó un poco a armar los grupos y mandar la lista. Y muy pocos creo que no hicieron eso, quisieron como hacerlo solo. Creo que hay uno o dos por ahí. Ellos lo van a hacer completo y solo. Pero la demora era porque la lista iba a generar cuando íbamos a enviarle el taller que correspondía, porque ya le voy a explicar ahora. Bueno, este módulo tiene 157 puntos, están divididos en 5 actividades y el indicador importante o el objetivo que te persigue este módulo básicamente es que definamos bien el concepto de biodiversidad. Eso quede claro. ¿Qué es biodiversidad? Porque eso es lo que nos va a ayudar un poco a entender esto. Otra cosa, identifiquemos los factores que afectan favorable o desfavorablemente a la biodiversidad. ¿Qué factores ayudan a la biodiversidad y qué factores están básicamente convirtiéndose en amenaza para la biodiversidad? Y finalmente reconocer el valor que tiene la biodiversidad para una región en especial en nuestro país y qué medidas se deben tomar para preservarla. Y hablábamos un poco, como yo les presenté en el PowerPoint anterior, de la semana pasada, como habían unos reglamentos que establecían normas y leyes y penalizaban a aquellas personas que atentaban contra la biodiversidad, ya sea por la caza indiscriminada, ya sea por la deforestación, etcétera, la contaminación de ríos, todo eso está penalizado, está en la norma que el Ministerio de Ambiente pues también tiene como garante de la biodiversidad en nuestro país, tiene como responsabilidad estar pendiente de esos asuntos. Entonces aquí le hacemos toda una introducción teórica de todo lo que es el tema ese. Aquí hay un link que fue desarrollado por Naciones Unidas, en este caso la UNESCO, en donde estamos claros, porque así lo dijo también el video.
en la medida que establezcamos una comunicación, un diálogo entre la educación, la cultura, la familia y los protagonistas, toda la gente que participa en una determinada región, podemos tener algo que se llama un desarrollo sostenible. Nosotros no nos oponemos en ningún momento al desarrollo, al progreso, a, a evolucionar, a cambiar, a ir hacia adelante en lo último, pero hay que respetar todas las condiciones propias de los lugares. Y por eso se habla mucho del concepto de desarrollo sostenible. Y eso solamente se puede lograr por medio de la educación, teniendo en cuenta que ustedes que están ahí, jóvenes que me escuchan, pregraduando, ustedes van a ser dentro de unos 3 años, 4 años, ya son estudiantes o un poquito más, son estudiantes licenciados de alguna carrera en específica. Algunos se van por el área de las ingenierías, otros se van por el área de la arquitectura, etcétera. El tema es que de alguna manera ustedes tendrán que tomar decisiones frente a algún proyecto que tienen que desarrollar, si conservan o no elementos del medio ambiente. Y hay que tener muy claro que tenemos que tener un concepto conservacionista, de que todo proyecto que genere siempre un avanzado, un desarrollo, tiene que estar autosostenible, que ese proyecto genere beneficios integralmente y que sea una necesidad y no sea solamente un lujo lo que se desarrolló ahí. Entonces, eso, cuando usted le pincha en ese link que está ahí, usted va a entender un poquito cuál es el proyecto que UNESCO tiene en el tema educativo para el desarrollo sostenible, que es, es considerado uno de los objetivos del siglo XXI, desarrollado por la ONU. Eso le llaman los objetivos de sostenibilidad o de desarrollo para el siglo XXI, un desarrollo sostenible. Bien, aquí en el tema de biodiversidad van definiendo. Aquí, desgraciadamente, parece que no se cargó la imagen. Los que tienen el módulo lo han visto. Aquí aparecía una imagen de un ave que estaba alimentando a su pichón en un nido. Él estaba alimentando. Entonces, vemos cómo la biodiversidad, volvemos a entender, es la diversidad biológica, es la gran variedad de ecosistemas de diferentes especies que se tienen integrados, porque también hablar de biodiversidad no solamente nos quedamos a hablar de flora, fauna y todos los microorganismos, sino esa interrelación que tienen entre ellos y también con el medio ambiente, o sea, los factores bióticos y abióticos, cómo se integran. Eso es lo que nosotros entendemos cuando hablamos de biodiversidad. La importancia de la biodiversidad, aquí entonces está la justificación de por qué hay que esmerarse en tratar de atender que ninguno de estos factores que vayan amenazando la biodiversidad cobren fuerza, o sea, que se vayan siendo posibles. En ese sentido, entonces tenemos amenazas a la biodiversidad. En este cuadro, aquí en este espacio, debía entrar la imagen donde estaba la madre paquiderma, o sea, un elefante, una madre elefante protegiendo a su criatura, o sea, a su podríamos hablar que a su hijo, pues. Y es que se ha descubierto a través de la gente que ha estudiado este tipo de animales que el poder principal del animal más poderoso sobre el planeta, sobre la superficie terrestre, ¿no? Más grande, que es el paquidermo, que es el elefante, porque ni siquiera podríamos, yo creo que estamos a utilizar el término poderoso no tanto porque se ha comprobado que la hormiga puede con más capacidad que un elefante. Pero el elefante, el poder del elefante es que ellos andan en manada y se cuidan mucho, sobre todo los más vulnerables. Los elefantes se unen para proteger a sus criaturas, a sus crías. Y eso es lo que tiene de mérito este animal. Frente a la amenaza que puedan tener de, de que ellos sientan que ellos tienen, porque ellos tienen como un sentido de protección único, ellos detectan cuando están siendo amenazados, entonces ellos crean una barrera de protección. Pero las principales amenazas que van a encontrar ustedes plasmadas en este módulo contra la biodiversidad por parte de la mano del ser humano, lógicamente, porque pueden haber amenazas, pero son naturales, como el caso de reciente que en Turquía ya hace casi 24 horas se dio un sismo
en escala 7 de Richner y cobró una consecuencia muy grande en ciudades que se encontraban en esta parte. Por ahí estuvimos leyendo que la región que se fue afectada por, por el terremoto en Turquía es una zona que también los cristianos la tienen que tener muy en cuenta, sobre todo los católicos, porque es la zona donde en una parte se encuentra la casa donde habitó la Virgen María en los últimos días de su vida hasta que fuera asunta al cielo, como reza la tradición. Cuando el apóstol Juan se llevó a la madre de Jesús y la refugió allá en esa casa en Turquía, es el lugar donde se encuentra esta casa, y en esos lugares cerca fue donde se dio el sismo este. Bien, entonces, ¿qué cosas amenazan a la integridad de la biodiversidad? Básicamente, la modificación de los terrenos. Esto lo sabemos muy bien porque hay gente que tiene como cultura deforestar, ya sea para agrícolas o ganaderos. Entonces, cortan árboles para sembrar o para meter animales ahí a que se críen. Y entonces aparentemente esto se ha dado mucho en Panamá y esta gente, sobre todo de provincias centrales y la región de Azuero, se movilizan a diferentes partes del país, copian ese mismo esquema de, de, de cría de animales. Entonces hay deforestación sostenida, hay cría selectiva, todo esto que estamos señalando aquí, esta lista, son actividades que degradan van siendo amenazas contra la biodiversidad, la contaminación en la cual nosotros nos sentimos involucrados cada vez que tiramos material de desecho a los ríos, a las fuentes o en la misma calle, y cuando llueve el agua arrastra eso hacia las canaletas o hacia lo que llaman los- las tuberías que corren ahí debajo de las calles, ¿verdad? Todos estos drenajes, y eso se vuelve y al final termina en el mar todo esto. La caza indiscriminada, etcétera. Esto lo mencionamos nosotros en el PowerPoint anterior que presentamos la clase anterior. Entonces, se habla aquí en esta parte como Charles Darwin, un investigador inglés que se le deben muchas giras a diferentes partes, sobre todo a las Islas Galápagos. Él descubre yo creo que es una de las preguntas que yo les puse en el módulo, era como él, a través de eso, él entendió que la evolución es el concepto que permite a la biodiversidad desarrollarse, porque es una capacidad de adaptación. Los organismos más adaptados son los que pueden sobrevivir. En este caso, los más adaptados fueron, pues, precisamente los que hasta ahora fueron encontrados, ¿verdad? Los que no pudieron adaptarse desaparecen. Entonces eso se cumple como una ley o un principio de subsistencia en el planeta. Los más adaptados sobreviven y no necesariamente sean los más fuertes, sino los más adaptados. Hay una anécdota por ahí, dice que cuando se tiraron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que un 6 y 9 de agosto de ese año 45, parece por allá, no me recuerdo bien la fecha, se tiraron las bombas atómicas. Al cabo de unos 10 días que aparecieron, claro, no quedó vida humana por ahí, no quedó vida. Lo único que encontraron los científicos que llegaron a hacer una investigación con respecto a este tema fueron unos insectos, las cucarachas. Entonces, no es que no haya resistido la radiación tal cual, sino que sencillamente el mecanismo reproductor de las cucarachas es tan acelerado y es tan evidente la cantidad de organismos que ellos procrean, que eso permite que sobrevivan los individuos. Entonces la capacidad de procreación de unos individuos le garantiza primero la adaptabilidad a los cambios y la sobrevivencia. Eso es una cosa importante. Medidas para conservar la biodiversidad que se requiere. Todas estas medidas están ya legalizadas en normas establecidas por el código legal de cada país. En el caso también de la Constitución panameña, esto está reforzado. Regular actividades de explotación económica que tengan un impacto ambiental. O sea, no se justifica que yo quiera crear una barriada
y acabo con todo, inclusive altero las fuentes del río y todo eso. Eso no se debe hacer. Si las autoridades lo permiten es porque están en complicidad con estos poderosos económicos. Fomentar el consumo responsable, la reutilización y el reciclaje. Si te das cuenta, en el video se habló mucho de que por qué razón gastamos. A veces nos echamos culpa de eso. Gastamos lo que no debemos gastar en cosas que no debemos tener. Entonces, por ejemplo, consumo responsable es el hecho de que yo no tenga, por ejemplo, salgo de un lugar y no deje la luz encendida, que no esté cepillándome los dientes con el agua corriendo. Entonces, mejor yo tengo, todo eso es tener un consumo responsable. Consumir lo que me voy a comer. No llenarme el plato de comida y después no lo coma. Eso no se puede, no se debe hacer. Hay que invertir en formas de energía sustentable. Entonces, por esa razón, hay que estar pensando en que tenemos que buscar formas de energías como el caso de eólica, energía solar, energía, bueno, son energías reusables, son energías regenerativas, son energía verde que le están llamando hoy día, porque esa forma de energía no altera de una forma catastrófica el equilibrio ecológico. Y esto también de endurecer los controles para no trasladar especies de un lugar a otro, ¿ves? Eso ya lo había mencionado, el tráfico de animales, etcétera, etcétera, que ya lo mencionamos en nosotros. Y respecto a la caza y a la pesca indiscriminada también no se debe hacer. Entonces, todo eso está sustentado en este link que aquí hay, que es la fuente que utilizamos. Ustedes pueden darle clic y van a abrir entonces el lugar donde esto está. Bien, el taller 1, que es la primera actividad, el taller que se les envió a cada uno, independientemente de que fueran en pareja, se les envió a cada uno el taller. Ustedes tendrían que dividirse el taller en dos. Repito, cuando estos dos o la persona me va a entregar el trabajo, va a hacer esto, hace esto, me va a conservar la hoja de presentación. Ya la parte de los contenidos teóricos yo no lo necesito, o sea que usted va a editar toda esta parte en su trabajo. Obviamente usted tiene que guardar una copia para usted. Y me empieza entonces a mandar desde la actividad 1. La actividad 1, ya le decía yo, es una lectura en una página 8,5 por 11, una lectura corta, con dos preguntas que se pueden dividir. Si son dos, se dividen las preguntas en dos. En este link que está aquí aparecen las 8 lecturas, porque son 8 lecturas. Yo las fui dividiendo en todos los grupos. Esto es de la Universidad de Venezuela, que obtuve yo esto en el curso de propedéutica que se hace para los que quieren estudiar entrar a la Facultad de Agronomía ya. Propedéutico es un curso que se hace a todos los estudiantes que van a entrar a la universidad, independientemente la carrera que vayan a agarrar, porque propedéutico es para nivelarlo, es un curso de nivelación para que puedan entrar todos de un mismo nivel. Yo creo que estos muchachos que van a entrar el otro año a la universidad, que están en 12, van a tener un curso fuerte de propedéutico con los esenciales básicos que les permitan entonces no tener rescabrajos o no tener problemas cuando entren a la carrera. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué hacen? Yo les mandé por el correo de Meduca a cada uno el taller que le corresponde. Aunque eran dos personas, yo a cada uno le mandé una copia de ese taller, ¿verdad? Los que lo van a hacer con el taller, usted va a hacer lo siguiente. No necesito la lectura como tal, pero sí me tiene, actividad 1, esto tiene, el encabezado me lo tienen que mantener. Me ponen ahí que la actividad 1, el título de la lectura que le tocó y me pone la respuesta de las dos preguntas respondidas, 1 y 2. Entonces ahí me lo van a hacer en Arial 12, van a conservar, eso sí, lo estoy reiterando y lo estoy grabando. El formato que yo utilizo es Word. No me mandes eso en PDF que no te lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer una conversión de PDF a un Word para entonces intervenir el documento y poder calificarlo. Eso es lo que yo he hecho. Sus 4 módulos. Ah, una pregunta que surgió. ¿Por qué razón es en pareja? Lo hago en pareja porque el tema se presta. Si ustedes dieron cuenta, la esencia principal del manejo y la conservación de la biodiversidad es entrar en un diálogo como colaborativo para poder mantener
el ecosistema, tiene que ser una tarea de todos. Entonces, tenemos que ser capaces de no ser egoístas, abrirnos al conocimiento, pero también a la asociación con otros. Yo no puedo ser tan pobre de que no sea capaz de dar algo, ni tan rico que no sea capaz de poder recibir algo. Entonces, todo el mundo tiene la obligación de aportar. Por eso yo le pedí que el taller fuera en grupo de dos, para que en esa asociación ustedes generarán una relación interesante de compartir conocimiento y hacer un trabajo que va a ser en conjunto para ambos. El que no fue capaz de unirse por cualquiera de las razones, bueno, lo entrega solo. Pero en el mundo no podemos andar solos, porque necesitamos del otro para poder sobrevivir. Entonces eso lo van a presentar ustedes aquí, o sea, ustedes van a entregar las respuestas en la página de Word, vienen, pack, la pegan ahí inmediatamente después de esto. Entonces, o digamos, si tú descargas el documento, yo por aquí entonces comienzo a poner la respuesta. Yo pongo aquí el título de la lectura y poniendo la respuesta 1, eso sí, pongan la pregunta. Pregunta 1 tal y pongo la respuesta, que tiene que obviamente si lo hicieron en pareja, es la respuesta del otro compañero y la respuesta mía. Inmediatamente después de viene la segunda actividad, como ya nosotros hemos tenido, para poder hacer una mejor lectura del documento que está arriba, yo les hago preguntas de ese mismo documento. Entonces las preguntas están aquí, son unas 15 preguntas con respecto a lo que está acá arriba. Pero yo lo que quiero es que si usted me pone preguntas y respuestas, no me vas a copiar todo el cuestionario y al final vas a tener la respuesta. Yo tengo que ver la pregunta y evaluar por ahí mismo la respuesta, como la gran mayoría ha hecho, pero hay unos que se salen de la tapa y ponen al final la respuesta. Por acá, por otro lado, entonces está la actividad 3, que ya yo les dije que la actividad 3 no me la van a resolver, esto nada más la imagen de la presentación de la actividad 3. Aquí es donde vas a meter la actividad 3. Tú metes la actividad 3, pero ¿dónde está lo que vas a trabajar? Acá atrás, acá abajo, donde dice anexo para la actividad 3. Yo agarro este cuadro que está aquí, que es mi respuesta a la actividad 3, y hay una gente que ha agarrado y ha copiado la imagen, y esta imagen la trasladan, la van poniendo donde les corresponde. Seres no vivos, me refiero a seres no vivos, pero no seres no vivos son, más que seres no vivos, son factores abióticos. Son elementos que son necesarios para la vida, aunque no tienen vida. Pero yo no, si yo te estoy poniendo aquí minerales, entonces mejor yo pongo lo que corresponde a minerales aquí en esta parte. Los seres vivos que aparecen en estos cuadros los pongo aquí, y los no vivos son en realidad los factores ambientales o factores abióticos, ¿verdad? Que son los que... Entonces la actividad 4 viene siendo un ejercicio corto, como siempre lo solemos hacer. Esto siempre pasa que usted tiene que tener cuidado con la configuración. Si usted descarga esto por Team, la configuración no se le va a afectar. Siempre que pasa con la pelea conmigo, es que esto me lo mandan desconfigurado, lo mandan o se desconfigura en el camino, no sé qué pasa. Pero si tú me conservas esta configuración como tal y me lo mandas por Team, me lo puedes mandar por Team o por el correo de Meduca, será bien recibido. Esta es la actividad 5, que es un glosario, o sea, un vocabulario, donde aparecen las preguntas más clave en este tema que hemos desarrollado. Biología, diversidad, ecosistema, diversidad endémica, etcétera, etcétera, etcétera. Se pasan entonces a trabajar un poco las respuestas a esas. Eso sí le va a tomar mucho más espacio, entonces esto va a ser una hoja, actividad 5, en realidad esto aquí para intervenir, entonces si esto le va a tomar más tiempo, yo me meto ahí, aquí copio la respuesta sucinta, una respuesta bien, no tan prolongada, sino puntual. ¿Biología qué? Ciencia que se encarga del estudio de tanto. ¿Diversidad qué? Diversidad de tal cosa. ¿Ecosistema qué? Yo voy poniéndola ahí puntual la respuesta, ¿verdad? Y creo que eso es todo, son 5 actividades, un módulo bastante corto. En esta ocasión, ustedes recuerdan bien que con esto es el quinto módulo que yo les envío. Hablando de votación, votación está entrando ahora. Es que cuando estoy compartiendo pantalla sí cuesta no se puede meter nadie hasta que se termine de compartir la pantalla. Pero bueno, ya está aquí José y está Tamara. Bueno, José, yo le estaba diciendo a la gente que le agradezco el apoyo que nos dio de envío de la lista correspondiente. Bueno, eso por un lado, ya hemos visto esto. Yo voy rápido ahora a entrar a lo que es taxonomía.
y lo pretendo hacer compartiendo el siguiente video, que es muy puntual sobre el tema de taxonomía, que va a ser en nuestro módulo 6, que lo vamos a mandar, pero lo van a tener presentado para después de Fiestas Patrias. Estamos en un dilema si el 6 debe haber clase, pero no sé si realmente nos vamos a conectar o dejamos toda la semana sin ningún tipo de conectividad, ya que nada más sería conmigo que tendrían la clase ese día, o no sé si otro profesor tiene clase el viernes. Yo tengo que darle la información, pero vámonos con este tema a continuación. Te volvemos a hacer compartir pantalla. Aquí, ¿dónde estamos? Ya les digo, ¿dónde está el tema de un video sobre taxonomía que yo tengo acá listo? Vamos a ver, si no, utilizar el PowerPoint. ¿Dónde estará? Acá. Entonces, pongámosle atención a este video que trata sobre la taxonomía. Tema muy interesante, el cual es la taxonomía. La taxonomía, que es la ciencia que se encarga de organizar y ordenar a la biodiversidad, es decir, a todos los seres vivos que habitan en este planeta Tierra. Y esta organización se lleva a cabo en distintos grupos. Estos grupos a su vez reciben el nombre de taxones, o también conocidos como categorías taxonómicas, que más adelante iremos estudiando. Desde la antigüedad, el ser humano, para poder estudiar a tantas especies, han clasificado a los organismos en función de sus características que comparten. Aristóteles, quien fue el primer científico interesado en clasificar a los seres vivos, en el año 350 a.C., clasificó a las plantas y a los animales. Las plantas las ordenó de acuerdo a sus características físicas en dos grandes grupos, los cuales son plantas con flores y plantas sin flores. Las plantas sin flores, por ejemplo, musgos, helechos y hepáticas. A su vez, organizó también a los animales en dos grupos: animales con sangre roja y animales sin sangre roja. Los animales sin sangre roja, pues, son, por ejemplo, los animales invertebrados, principalmente moluscos, gusanos, insectos, etc. Y los animales con sangre roja que tenemos aquí, pues precisamente son aquellos animales vertebrados: mamíferos, aves, peces y reptiles. Los estudios taxonómicos no pararon hasta ahí. Su discípulo Teofrasto, quien en el año 320 hizo una publicación muy importante, un libro denominado De Historia Plantarum, en el cual describe la anatomía de las plantas y las clasifica de acuerdo a su tamaño, en hierbas, arbustos y árboles. A mediados del siglo XVIII, un científico sueco de nombre Carl von Linneo clasificó a los seres vivos en categorías taxonómicas mucho más específicas. Él sentó las bases de la clasificación de los seres vivos que hoy en día se utiliza. Ordenó a cada organismo en categorías, como ya lo mencioné, categorías taxonómicas que van de lo general a lo particular. Vemos aquí, por ejemplo, de lo general, el reino, a lo más particular, que es la especie. Él clasificó a dos principales reinos, el reino Animalia y el reino Plantae. Y también, con el fin de evitar confusión entre la comunidad científica, decidió asignar a cada especie un nombre único a partir de un sistema universal, llamado nomenclatura binomial o nombre científico. Este está compuesto, a su vez, por el género y la especie. Se detuvo un momentito. Aquí tenemos tres ejemplos. El género es Canis para los tres animales que vemos aquí, y la especie varía. En el caso del lobo, Canis lupus, lupus sería la especie,
Familiaris sería la especie del perro y latrans sería la especie del coyote. Los tres son género Canis, pero su especie se modifica. Es como si le estuviéramos dando un nombre y un apellido a cada especie. Más clasificar a los seres vivos en otra categoría taxonómica mucho más general, en este caso el reino protista. Cuando los científicos comenzaron a estudiar a los organismos unicelulares, los clasificaron ya sea como plantas o como animales, pero Haeckel no se quedó allí. A medida que se identificaron más organismos, se dio cuenta de que no siempre era posible hacer esta distinción, ya que no compartían plenamente características comunes a esos reinos. Por lo que para resolver este problema, Haeckel creó un tercer reino llamado el reino protista, integrado por organismos unicelulares, es decir, aquellos organismos que están constituidos por una sola célula. En el año 1956, durante las siguientes décadas, los científicos aprendieron más acerca de la enorme cantidad y diversidad de los microorganismos y así descubrieron que existen diferencias entre células de los organismos. Estas diferencias son muy particulares y yo creo que más adelante los vamos a estudiar. Sin embargo, los mencionaré. El reino Monera está constituido principalmente por organismos, o microorganismos más bien dicho, procariontes. Procariontes, que etimológicamente significa pro, antes, y carión, núcleo. Es decir, los organismos que no, en su estructura, no contienen un núcleo. Su estructura celular no tiene un núcleo. Su información genética no está almacenada en un núcleo. Y en los organismos eucariontes, en este caso los pertenecientes al reino protista, sus células, al reino protista, al reino planta y al reino animal, sus células contienen un núcleo en donde se almacena la información genética, el ADN, ¿sí? Entonces es una característica importante para poder diferenciarlo, y de esta manera se creó el reino Monera, diferenciando las características celulares, en este caso el núcleo. Continuando, el antes mencionado científico consideró dos reinos, consideró otro reino, se generaron 4 reinos, que fue el reino Monera, el reino protista, el reino planta y el reino animalia. Antes de Whittaker se consideraba que las bacterias y los hongos pertenecían al reino de las plantas. Conforme se conocieron más características de los hongos y otros microorganismos, se hizo evidente la necesidad de sacarlos del reino de las plantas, por lo que Whittaker propuso un sistema de clasificación de 5 reinos, al considerar los siguientes criterios. Número 1, el tipo celular, procariontes y eucariontes. El nivel de organización, si eran unicelulares o pluricelulares. Unicelular, aquellos organismos que están constituidos por una célula, o pluricelular, en este caso los organismos que están constituidos por 2 o más células. Y también el tipo de nutrición, la nutrición autótrofa. Acuérdense que la nutrición autótrofa son aquellos organismos que por sí mismos pueden desarrollar sus nutrientes, es decir, su alimento. Y la heterótrofa, aquellos organismos que necesitan forzosamente de otros organismos para poder alimentarse. Y también el tipo de reproducción. Reproducción sexual, cuando hay células sexuales, ejemplo, el óvulo y el espermatozoide. Y reproducción asexual, cuando no existen este tipo de células para reproducirse. Por lo que él pudo crear un nuevo reino, proponiendo el reino fungi como el 5.º reino. Los hongos, por lo tanto, se caracterizan que por sus células contienen una pared celular, y en conjunto forman un micelio. El micelio son células también. Su tipo de nutrición es heterótrofa y sus características
son muy diferentes al reino Plantae, por lo que cabe destacar que los hongos no son plantas, ni los protistas son animales, son grupos, son reinos distintos, y aquí lo vemos: reino protista, reino de los hongos, que es el reino fungi, reino de las plantas, que es el reino Plantae, el reino Animalia. Son independientes del reino Monera, porque el reino Monera son organismos unicelulares, es decir, con una única célula, con una sola célula. Su cuerpo es una célula, son organismos unicelulares. Y los protistas, los hongos, las plantas y los animales, son pluricelulares. Aunque también puede haber protistas y hongos unicelulares, pero pues bueno, aquí podemos hacer esa diferenciación y más adelante lo estudiaremos a detalle. Carl Woese, quien en 1977 propone otra categoría taxonómica, la cual es una categoría mucho más general, agrupa a los reinos dentro de esta categoría y se generan 3 dominios: dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucaria. El dominio bacteria y arquea se integra al reino Monera, y el dominio eucaria se integran a los demás reinos: reino protoctista, reino fungi, reino Plantae y reino Animalia. Este científico aportó esto, que es muy importante, es muy actual, y así como él, hasta la actualidad, han continuado estas aportaciones. El conocimiento es inacabado. La taxonomía, como te habrás dado cuenta, cuenta un sistema de clasificaciones que no es estática, y por lo tanto las clasificaciones de los seres vivos cambian de acuerdo al avance de la ciencia y la tecnología. Conforme se van conociendo los nuevos aportes, se van integrando pues nuevos conocimientos. Aquí vemos ya en esta clasificación de los reinos, las aportaciones, por ejemplo, de Whitaker, que son las más usuales en la actualidad, son las que precisamente los biólogos estudian con más detalle. Entonces, retomando: reino Monera, como lo mencionamos, reino de las bacterias. Reino protoctista, tenemos los protozoarios y algas unicelulares. Ya lo ven, aquí tenemos unicelular y pluricelular también. En los hongos, por ejemplo, tenemos levaduras, son unicelulares. Hongos, en este caso, hay pluricelulares también. Aquí los hongos, por ejemplo, este tipo de hongo que se llama hongo Basidiomycete, pertenece a otro grupo. Es un grupo de hongos que generan un órgano reproductor, en este caso un cuerpo fructífero. Este hongo, por ejemplo, es Agaricus campestris, o conocido como el champiñón, ¿sí? Y bueno, los otros dos reinos que ya conocemos más, porque pues obviamente son macroscópicos, los podemos ver, y se han hecho estudios desde mucho antes. Animalia y Plantae son los dos últimos reinos. Aquí tenemos otra imagen que nos muestra los 5 reinos. El término protoctista nació a partir de otra científica llamada Lynn Margulis, y ella ya integra algas y protozoarios. Antiguamente en el reino protista nada más se integraba Muy bien, suspendí el resto del video porque en realidad ya veníamos más o menos repitiendo los mismos conceptos. Ustedes se dieron cuenta entonces cuando estamos hablando del concepto de taxonomía. Taxón es son niveles jerárquicos. El taxón más grande, según me estaba mostrando el que nos hacía la presentación, es hablar de algo que se llama dominio. El taxón llamado dominio son 3 lo que hay. Un dominio que se llama bacteria, eubacteria, y el dominio llamado eucaria. Ese dominio o esa
taxonomía surge a partir de que se van descubriendo cosas. Por ejemplo, fíjense lo siguiente, que pónganle atención al siguiente elemento que les voy a compartir para que ustedes vayamos concretando lo que ahorita hemos visto. Vamos a ver que parece que se salió este tema. Vamos a ver si aquí está. Vamos a ver que ya vamos a cargar lo que yo quiero mostrarle a ustedes rapidito. Vamos a ver dónde quedó mi PowerPoint. El PowerPoint, ahí estáis. Bien. Este PowerPoint nos está mostrando algunas cosas importantes. Vamos a ver si lo presentamos. Vamos a ver aquí, presentación. Vamos a ver que nos abra la presentación un momentito nada más para no se nos estropee. Aquí lo vemos, ya aparece entonces esta presentación. Vamos a ver, entonces tenemos nosotros, parece que no lo está viendo como yo lo quiero que lo vean. Vamos a quitarlo para verlo acá. Si ustedes ven lo que tenemos acá, la historia de la clasificación o la taxonomía empezó hace muchísimo tiempo. Se habla de que existen aproximadamente 325.000 especies de plantas y muchas más, de muchas plantas y de animales, ¿verdad? Entonces, la taxonomía proviene de un término griego, ya que los griegos fueron los primeros que se metieron en este asunto de ir dándole conocimiento al mundo entero a través de los filósofos antiguos, entre esos Aristóteles. Taxis significa ordenamiento y nomos significa norma o regla. Entonces, taxonomía no es otra cosa que el ordenamiento o la reglamentación o un orden con respecto a los grupos de seres vivos, o sea, con respecto a la misma biodiversidad. Por eso yo tenía que salir primero de un tema que no se está tocando hoy día en el pensum de 11, que es biodiversidad. Entonces era necesario que nosotros entendiéramos primero qué era biodiversidad para poder hablar de taxonomía, ¿verdad? Entonces la ciencia de la clasificación que busca orden a la biodiversidad es taxonomía. Así que es lo que tenemos nosotros acá presente. Un taxónomo es el científico que se especializa en taxonomía. Trata de entender la relación entre los organismos para poder identificar y dar el nombre. Entonces, la idea de esto al final es poder establecer el nombre preciso del organismo que se está estudiando. Un sistema de clasificación provee una forma conveniente de no perder de vista a todas las formas de vida conocidas. O sea, por eso, cuando se establece un sistema taxonómico o un sistema de clasificación de organismos, cualesquiera que sea por los reinos que nos presentó el caballero, los 5 reinos, los 3 dominios, los 5 reinos, no podemos dejar por fuera a ningún organismo sobre el planeta. Entonces, es necesario que el sistema de clasificación sea tan amplio, tan flexible, que permita, cada vez que se descubra un organismo, introducirlo en la clasificación esa. Entonces, los sistemas de clasificaciones tuvieron sus orígenes cuando este filósofo griego, por allá por 350 a.C., presenta la primera clasificación. Cuando él lo que vio es lo que él dijo. Él habló del reino vegetal y el reino animal, separando estos dos reinos, e dice que introduce el término especie, formas similares de vida. Eso se llaman especies. Especies son formas similares de vida. Entonces, todo lo que él llamó vegetal, que eran especies que pertenecían a la misma condición, le llamó vegetal por un lado, y a todas las especies que eran animal por otro lado. Entonces, eso es un poquito lo que tenemos un poquito por ahí. En la actualidad, el término especie se refiere a un grupo de organismos de una clase en particular estrechamente relacionada que pueden entrecursarse y producir crías fértiles. Esto tiene que ser muy, muy claro. Las especies tienen algo que se llama barrera biológica. Una especie generalmente no se puede mezclar con otra especie, no se mezclan. Pero lo que ha hecho el humano es sencillamente tomar muestras
de gametos de una especie y la han legado a otra especie. Y es el caso que hemos tenido ahora en productos biológicos que se han dado en laboratorio, que son, por ejemplo, tigres leones. Y ese tipo de animal no existe porque los leones no se mezclan. O sea, no hay una atracción sexual entre una especie con otra, porque hay una barrera biológica que eso hace que esto sea así. Pero lo que se está viendo como combinación entre cruzamiento entre especies distintas es porque se está haciendo en laboratorio este tipo de cosas y pareciera una historia de terror lo que se está diciendo aquí. Entonces dice que Aristóteles divide los animales según su hábitat en terrestres, marinos y aéreos. Eso lo hizo él. Luego apareció Teofrasto. Teofrasto era más bien de la línea botánica y él se dedicó más bien a hacer una clasificación nueva de lo que ya Aristóteles había hecho, como decía, plantas. Pero entonces Teofrasto dijo, bueno, van a haber plantas que son hierbas, que no tienen tallo leñoso, van a haber arbustos, van a haber árboles y introduce una idea basada básicamente en la similitud de su estructura. Entonces Aristóteles y Teofrasto mantienen por 2000 años estos dos únicos reinos que existían, el reino Vegetalia o Plantae y el reino Animalia. Aparece otro botánico, John Wright, que impulsa mucho más esto, y que él vivió 200 años antes de Darwin, que ya lo mencionamos como uno de los principales gestores de lo que es la teoría de la biodiversidad sobre la ley de conservación de los organismos, ¿verdad? Esa es lo que llamamos adaptación, la selección natural. Luego viene Linneo, que establece ya la nomenclatura que se iba a utilizar para clasificar a las especies. Se lo debemos a este señor que mencionaron ya, Carl Linnaeus. Y esa clasificación se llama nomenclatura binomial. Cada vez que hablemos de nomenclatura binomial nos estamos refiriendo básicamente a ese método que Linneo estableció para poder hacer la clasificación de los seres vivos. Por ejemplo, para el caso del hombre, ser humano, aquí a veces estamos como matándonos cuando decimos hombre o mujer. El ser humano es humano, ya sea hombre o mujer. Y su nombre científico es Homo erectus. Y todavía le ponen un nombre Homo erectus sapiens. Entonces, erectus, ¿por qué? Porque era recto. Entonces, así tenemos la clasificación. Entonces, la clasificación siempre se va a hacer en género y especie. Hay una actividad que va a venir para el módulo 6, en donde yo les voy a dar a ustedes un organismo en peligro de extinción de la fauna panameña. Y tú me vas a tener que hacer la clasificación desde el reino hasta el nombre común. Yo te voy a dar el nombre común. Tú me vas a hacer la clasificación del reino hasta especie. En este caso te puedo dar, por ejemplo, por decir algo, un guacamaya o bandera. Entonces yo busco, es animal, ya partimos todo porque es animal el que le voy a dar a todos. Entonces animal, chordata, vertebrata y de aquí para adelante que tú vas a determinar a qué clase pertenece. La clase, aquí esto es un ejemplo, por eso es que las clases no están todas, son 5 clases. Clase mamalia o mamífera, las aves, los anfibios, los reptiles y los peces. Esos son los que están involucrados en el grupo vertebrata, que es el subfilum vertebrata. Por el lado de los artrópodas, que es uno de los grupos más grandes, nosotros tenemos filum artrópoda, el subfilum mandibulata y calicerata. Mandibulata porque estos organismos que son más que nada organismos invertebrados, ellos se basan en mandíbulas. Y los que son caliceratas porque tienen quelíceros, o sea que tienen pinzas, ¿verdad? Estos grupos. Entonces más adelante, esto era la taxonomía como la habíamos explicado. Dominio es el grupo más grande, el taxón más grande, y el taxón tiene reinos. El dominio 1 es el que llamamos bacteria y eubacteria, son 2 dominios, y el otro dominio es eucariota, Eucaris, perdón. Ese grupo Eucaris es porque está basado en el tipo de célula que tenía el organismo, eso lo clasificó ya otro científico. Bueno, y ya así nos vamos nosotros hacia adelante. Esto es lo que voy a hacer, yo le voy a dar a ustedes una especie. Entonces, miren, cuando ustedes van a hacer ese módulo 6, me van a hacer algo parecido a esto. Vas a insertar la hoja de lo que te tocó,
La familia, vas a hablar de ella que está por debajo de va a decir el nombre de la familia, los nombres de acaso si existe algo. Aquí me vas a poner la parte más importante del organismo que yo te di. Imagínense que yo le hubiera dado esto.